El silencio era una presencia constante en el convento de las Rosas Blancas, pero aquella tarde, cuando Rafaela cruzó las puertas de hierro forjado, con solo una pequeña maleta en las manos y un océano de despedidas en los ojos, el mundo pareció contener la respiración. Cada paso que daba sobre el suelo de piedra sonaba como un eco de lo que dejaba atrás, y, sobre todo, de quién dejaba atrás. El convento, aislado en las montañas del interior, era más que un refugio. Era el exilio voluntario de un alma rota. La joven, de piel clara como la porcelana y ojos intensamente castaños, parecía una visión antigua, casi una pintura sacra en movimiento, envuelta en un vestido sencillo y un pañuelo de lino que cubría su cabello aún suelto. Pero bajo esa apariencia serena se escondía una historia que dolía, quemaba y sangraba. Una historia llamada Renato. Nadie allí sabía lo que realmente la impulsaba. Para las demás novicias, ella no era más que otra alma en busca de redención, un nombre más en el libro de quienes renuncian al mundo para abrazar lo divino. Pero Rafaela no huía del mundo, huía del amor, de un amor que la consumía como fuego sagrado, que la hacía soñar despierta, que convertía cada canción en lamento y cada recuerdo en penitencia. Había amado a Renato con una fuerza que rozaba lo sagrado, y por eso mismo decidió dejarlo, como si eligiera a Dios por encima de todo. En el fondo, creía que ese amor le impedía vivir una vida espiritual plena, y quizás fuera cierto, o quizás solo era miedo. Miedo de que, a su lado, nunca volvieran a encontrarse como mujer de fe, sino solamente como mujer enamorada. Renato era todo lo que el convento no era: ruido, libertad, intensidad. Un profesor de música apasionado por las causas sociales, que dedicaba sus madrugadas a enseñar a jóvenes en situación de calle a tocar el violín y sus tardes a componer melodías para orquestas que ni siquiera conocían su nombre. Con Rafaela era más suave, pero nunca menos intenso. La hacía reír con palabras que parecían poemas disfrazados. Tocaba su mano como quien descifra un secreto antiguo. Nunca prometió eternidad, prometió presencia, y fue eso precisamente lo que ella no pudo soportar, porque él estaba siempre tan presente que ya no podía oír su propia alma. Fue un domingo común cuando desapareció de la vida de Renato. No dejó una nota, no hubo despedida, solo silencio, y cuando él la buscó desesperado, preguntando a todos, yendo de iglesia en iglesia, ya era demasiado tarde. Ella ya había entregado su ropa, su teléfono, su identidad. Ya se había convertido en hermana Rafaela, una novicia entre tantas, con ojos que ya no se cruzaban con el mundo, sino solo con el cielo. El primer día en el convento fue el más difícil, el segundo, el más silencioso, y el tercero, el más cruel, porque fue el día en que dejó de llorar. La madre Rosarita, una mujer estricta pero misericordiosa, notó desde el principio que esa novicia cargaba un peso distinto. Era evidente en sus ayunos demasiado largos, en sus oraciones susurradas, como súplicas de perdón, en los ojos que, al cerrarse, trataban de olvidar un rostro. Rosarita, con su cabello blanco y manos endurecidas por la oración, no hizo preguntas. Solo le ofreció un rosario y le dijo: algunas cargas no se curan con el tiempo, hija mía, sino con silencio y fe. Y así pasó un año. Rafaela ahora vestía el hábito completo. Su cabello había desaparecido bajo el velo, y sus manos habían aprendido a cuidar el jardín con la misma delicadeza con que antes escribían cartas que nunca fueron enviadas. Nunca volvió a saber de Renato. Nunca encendió una radio. Nunca leyó un periódico. Su vida se resumía en la campana de la mañana, las misas, las tareas y el silencio. Era una rutina fría, pero predecible. Un lugar seguro, aunque solitario, hasta el día en que la campana de la puerta principal sonó 3 veces. Y cuando abrieron la puerta, él estaba allí, Renato, con la barba crecida, los ojos abatidos y una expresión que mezclaba fe y desesperación. No dijo una palabra, no preguntó, no rogó, solo se arrodilló ante la madre Rosarita y pidió permiso para entrar, como huésped, como peregrino, como alguien dispuesto a vivir dentro del convento en absoluto silencio. Y con lágrimas en los ojos, entregó una nota escrita a mano.
Si ella abandonó el mundo por fe, yo abandono mi voz por amor. Antes del velo, antes del silencio y de la clausura, existía la luz. Y esa luz tenía un nombre: Renato. La historia de Rafaela y Renato nació sin ceremonia, en el pasillo sofocante de una escuela pública donde ella daba clases de literatura y él sustituía al profesor de música que estaba de baja. Al principio, Rafaela se sintió desconcertada por aquel hombre. Vestía con demasiada sencillez. Tenía una mirada que lo observaba todo y una forma inquieta de estar en el mundo. No parecía hecho para ese lugar y, al mismo tiempo, parecía exactamente lo que ese lugar necesitaba. En una escuela marcada por el abandono, por los gritos que traspasaban las paredes, por niños que llegaban con hambre y se marchaban sin rumbo, Renato era una pausa. Llevaba el violín como si fuera una extensión de su cuerpo, y cuando tocaba, hasta el caos guardaba silencio. Rafaela, siempre tan contenida y dueña de sí, empezó a observarlo desde lejos. No fue amor a primera vista, fue curiosidad, fue desconcierto, una incomodidad que la hacía preguntarse por qué un hombre tan guapo e idealista prefería perderse en un campo de batalla cotidiano en lugar de buscar algo mejor, más cómodo, más rentable. Pero con el tiempo, esa incomodidad se volvió presencia, una presencia que iluminaba el pasillo, que llenaba los vacíos entre las palabras que ella intentaba mantener neutrales. Renato era el tipo de hombre que sonreía primero con los ojos, y cuando hablaba de música, parecía hablar de fe. El sonido es el alma de la emoción, decía. Cuando ya no podemos hablar, tocamos, y cuando ni tocar basta, amamos en silencio. La primera conversación entre ellos ocurrió por casualidad, o tal vez por providencia. Un alumno se lastimó durante el recreo y ambos corrieron a ayudar. Fue allí, mientras limpiaban la rodilla raspada de un niño, donde cruzaron las primeras palabras sinceras. Ella notó que él conocía el nombre de todos los alumnos, incluso de los más olvidados. Él notó que ella sabía escuchar, y a partir de ese momento, los días comenzaron a tener otro ritmo. Empezaron a almorzar juntos, a compartir cafés entre clases, a reírse de tonterías, a debatir libros. Él le prestó una novela de Dostoyevsky con notas al margen. Ella le regaló un casete con sus canciones favoritas, clásicos italianos que su abuela escuchaba mientras bordaba. El primer beso sucedió durante un ensayo de la orquesta escolar, cuando todos los alumnos ya se habían ido. Rafaela estaba sentada en la primera fila, escuchándolo tocar una melodía suave y triste. Cuando terminó, ella aplaudió sola, y el sonido resonó en el auditorio vacío como una bendición. Él se acercó, con el violín aún en las manos, y dijo: «Tú me escuchas como nadie nunca lo hizo». Y ella respondió, en voz baja: «Quizás porque yo también vivo en silencio». Después de eso, no hubo más dudas, ni más vacíos. Se volvieron inseparables. Su amor era puro, pero no liviano. Tenía demasiada intensidad, demasiada entrega, y una urgencia que a veces dolía. Renato tenía grandes sueños, pero no quería fama. Quería impacto. Hablaba de abrir un centro cultural, de componer una sinfonía que pudiera cambiarle la vida a alguien. Rafaela, aunque lo apoyaba, comenzó a sentir un llamado interior que no sabía cómo nombrar. Era como si, cuanto más se acercaba a él, algo dentro de ella clamara por silencio, por recogimiento, por trascendencia. Algunas noches se despertaba con el pecho apretado, sintiéndose dividida entre un amor humano y una vocación que no entendía. Fue entonces cuando empezó a asistir a una pequeña iglesia cerca de su casa, escondida entre callejones, donde encontraba una paz que ni siquiera Renato podía darle. Así comenzaron las discusiones, silenciosas, invisibles. Rafaela empezó a faltar a sus citas, evitaba hablar del futuro. Empezó a preguntarse si era correcto amar tanto a alguien como para olvidarse de sí misma. Y Renato, con su dulzura, intentaba comprender, pero también sufría, porque no se ama con medio corazón. Y él amaba con todo el suyo, hasta el último día, hasta aquella tarde en que ella solo dijo: «Necesito estar sola un tiempo», y desapareció de su vida. Durante meses, él esperó, fue a su casa, le escribió cartas, buscó a amigos en común, tocó puertas de iglesias, visitó hospitales, pensó en tragedia,
en fuga, en todo, menos en lo que realmente había pasado. Rafaela había cambiado el amor por una fe que, para ella, era más urgente, pero nunca dejó de pensar en él. Rezaba por él cada noche, con lágrimas escondidas en la almohada. Le pedía perdón a Dios por seguir amándolo, por soñar con él, por escuchar su voz, incluso en el silencio más profundo del convento. Era una penitencia silenciosa y constante, hasta que, un día, como una respuesta extraña y divina, él volvió. Y ahora, frente a los muros que ella había levantado, Renato estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para volver a amarla, aunque fuera en silencio, aunque fuera invisible, aunque fuera desde lejos. En el silencio de su celda, mientras las demás novicias dormían o rezaban en el oratorio, Rafaela escribía. Escribía con la intensidad de quien guarda dentro de sí un amor que no fue olvidado, solo encerrado. No había papel bonito, ni tinta perfumada. Eran hojas amarillentas de un cuaderno común, escondidas bajo una tabla suelta del suelo, escritas con una virome casi seca, y en ellas depositaba todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. El convento imponía silencio, pero cuando el corazón sangra, siempre encuentra una forma de gritar. La primera carta fue escrita en la segunda semana después de su ingreso al convento. Era breve, temblorosa, llena de tachaduras. Rafaela aún estaba en conflicto. Aún sentía la presencia de Renato en todo, en las melodías que silbaban entre las rendijas del claustro, en las frases de los sermones que, por coincidencia o castigo, sonaban como cosas que él alguna vez había dicho. Renato, empezaba la carta. Sé que lo que hice fue cruel, pero fue la única manera que encontré de salvar lo que quedaba de mí. Y después de eso, el papel quedaba mojado de lágrimas. Nunca lograba terminar. Lo rompía, lo reescribía y comenzaba otra vez. Con el tiempo, las cartas se volvieron más largas, más honestas, más desesperadas. Escribía sobre la rutina del convento, sobre las clases de catequesis, sobre cómo se sentía inútil durante los primeros meses. Contaba cuánto odiaba las madrugadas heladas y cuánto temía confesar que aún soñaba con él. A veces, dejaba pequeños dibujos en los márgenes, notas musicales, ojos llorando, violines rotos. En una de ellas, dibujó su rostro con trazos tan delicados que hasta el papel parecía dudar en tocarlo. Hoy soñé que me abrazabas y decías que aún me amas, y desperté llorando. ¿Algún día dejará de doler? Renato, por su parte, también escribía, pero a diferencia de Rafaela, lo hacía sin saber dónde entregar sus palabras. Sus cartas eran enviadas al antiguo domicilio de ella y regresaban con sello de destinatario desconocido. Eran palabras que cruzaban calles, ciudades y morían en buzones cerrados. Aún así, insistía, y en una de esas cartas escribió: Rafaela, si estás en algún lugar escuchando esto, sabe que no importa dónde ni cómo voy a encontrarte, porque el amor no desaparece, solo cambia de forma. El tiempo no curaba, convertía el dolor en costumbre y la costumbre en persistencia. En el convento, Rafaela escondía sus cartas en un baúl de madera bajo el colchón duro de su celda. Nadie lo sabía, ni siquiera la madre Rosarita, tan atenta a todo, sospechaba de la existencia de aquel relicario de papel. En los días más difíciles, Rafaela releía las cartas antiguas y escribía nuevas, pero nunca tuvo el valor de enviarlas. Algo en su interior le decía que, al hacerlo, todo lo que había elegido, fe, reclusión, silencio, se derrumbaría como un castillo de arena bajo la tormenta. Así que las guardaba, como quien protege una llama dentro de una caja fuerte de acero. Y fue precisamente esa caja la que comenzó a pesar demasiado. Cuando Renato apareció en la puerta del convento, Rafaela sintió el impulso de correr a su celda y quemar todas las cartas. Pero no pudo. Eran parte de ella, los únicos pedazos de un amor que había sobrevivido al tiempo, al miedo y hasta a la ausencia. Aquella noche, al saber que él había sido recibido como huésped silencioso, se encerró y leyó una por una. Y por primera vez, se atrevió a escribir una con la intención de entregarla. Una carta que comenzaba distinto. Si estás aquí por mí, necesito que sepas lo que guardé durante todo este tiempo.
pero no la entregó. La escondió de nuevo, como siempre, como quien ama, pero teme, como quien espera una señal de Dios o de valor. Mientras tanto, Renato, aunque no podía hablar, escribía sus propias palabras en pequeños cuadernos que escondía dentro del colchón del ala de huéspedes. Palabras que jamás pronunciaría en voz alta, pero que contenían un único propósito: demostrar, en silencio, que su amor era más grande que su ausencia. Dos mundos separados por votos, dos almas unidas por cartas que jamás se tocaron. Pero la historia apenas comenzaba. El sol apenas había salido cuando la campana del convento de las Rosas Blancas sonó 3 veces. No era el llamado habitual a las oraciones de la mañana, sino el sonido que indicaba que alguien había llegado a la portería. Rafaela estaba en el jardín, regando las hortensias aún dormidas por el rocío, cuando escuchó el eco metálico invadir el claustro. Al principio no pensó en nada. Las visitas eran raras, pero no imposibles. Generalmente eran donantes, sacerdotes de paso o alguna hermana anciana regresando para una última confesión. Pero ese día, la campana llevaba otra cosa, una vibración distinta, como si el tiempo estuviera a punto de derrumbarse sobre sí mismo. La madre Rosarita fue quien recibió al visitante. La portería del convento estaba protegida por una doble puerta y una pequeña reja de hierro. Cuando abrió la primera puerta y miró a través de la reja, encontró a un hombre con la barba crecida, los ojos rojos de cansancio y las manos temblando levemente mientras sostenía un papel doblado. No dijo una palabra, solo se arrodilló ante ella, con los ojos clavados en el suelo de piedra, y ofreció el papel como si fuera una reliquia sagrada. Rosarita, cautelosa y atenta, tomó el papel, lo leyó en silencio y tardó en reaccionar. Era una declaración, no de amor, sino de intención. Él pedía refugio, pedía silencio, pedía solo permiso para estar allí, no como intruso, sino como penitente. Y al final del papel, una frase: no diré una palabra, solo quiero estar donde ella respira. Rosarita, aunque no lo comprendía del todo, reconoció ese tipo de dolor que ya había visto antes. El tipo de dolor que no se cura con el tiempo, sino con fe. Autorizó su entrada como huésped temporal, con la condición de que respetara las reglas del convento: silencio, sencillez y obediencia. Renato asintió, y así, por primera vez en meses, cruzó los mismos portones que Rafaela había atravesado al renunciar al mundo. Pero él no venía a huir del amor, venía por él. Rafaela supo de su llegada horas después, no por palabras, sino por gestos. La madre la llamó discretamente a la sacristía y solo dijo: un visitante se hospedará por un tiempo. Ha hecho voto de silencio, respétalo, y nada más. Pero algo en la forma en que Rosarita la miró al decirlo hizo que su corazón se acelerara. Esa sensación antigua, esa intuición que nunca la había abandonado. Sintió las manos frías, las piernas débiles, y por primera vez desde que vistió el hábito, tuvo miedo de mirar a alguien a los ojos. El reencuentro no ocurrió con lágrimas ni fuegos artificiales. Fue en el refectorio, al final de la tarde. Renato, con ropa sencilla de peregrino, comía despacio, mirando el plato como si estuviera frente a una pintura sagrada. Rafaela entró con otras novicias y, al levantar los ojos, lo vio. El tiempo se detuvo. Las demás voces desaparecieron. El ruido de los cubiertos se volvió un silencio blanco, y todo el mundo cupo en un solo segundo. El segundo en que sus ojos se encontraron con los de él. Quiso huir, gritar, correr a su celda, pero se quedó. Porque en aquella mirada no había reproche, ni dolor, ni juicio. Solo había presencia. Él estaba allí, vivo, silencioso, firme. Y aunque callado, lo decía todo. Renato no desvió la mirada. Tampoco sonrió. Solo bajó la cabeza en señal de reverencia, como quien agradece presenciar un milagro. Rafaela se sentó al otro lado del refectorio, pero no pudo comer. Sentía el peso del pasado y el calor del recuerdo. Recordó el primer beso, el violín, las promesas, y ahora él estaba allí, enviadas, al alcance de su vista, pero fuera del alcance de su voz. Los días siguientes fueron confusos. Renato siguió fiel a su voto de silencio. Trabajaba en el jardín, ayudaba con la limpieza,
Asistía a las misas sin pronunciar siquiera un amén, pero sus ojos seguían a Rafaela como quien reza con la mirada, y ella, cada vez más inquieta, empezó a evitar estar en los mismos espacios que él. Pero era imposible, porque el amor, una vez sembrado, brota incluso en el suelo más duro. Él la miraba como quien suplica, pero también como quien comprende, y ella, por más que lo intentara, no podía ocultar que sus ojos aún reconocían a ese hombre. Cierta noche, cuando regresaba sola de la capilla, lo encontró sentado bajo el roble del patio interior, mirando el cielo. La luz de la luna dibujaba su rostro, y por un instante se detuvo. Él la vio, y sin decir nada, levantó levemente la mano, como quien dice, «Aún estoy aquí». Ella no respondió, solo caminó hasta su celda y lloró hasta empapar la almohada. Su presencia no era solo física, era espiritual. Era como si Renato se hubiera vuelto una oración viva. Y cada día, Rafaela se sentía menos monja, menos fuerte, menos distante, porque el amor, aunque callado, gritaba dentro de ella, y el reencuentro, aunque envuelto en silencio, ya había reabierto todas las heridas que creía curadas. El amor había cruzado los portones, y el convento ya no era tan sagrado como antes, porque donde hay amor, hay conflicto, hay esperanza, y siempre existe el riesgo de que todo se derrumbe. No había voto más difícil para un hombre como Renato que el de guardar silencio. Durante toda su vida había sido verbo, sonido, melodía. Sus emociones siempre habían encontrado salida en las palabras, y cuando éstas fallaban, en las notas de un violín que ahora ya no estaba. Pero allí, entre esos muros blancos, decidió que la única forma de acercarse a Rafaela sin herirla, sin presionarla, sin invadir su elección, era anulándose en el sonido. Callar sería su forma más elevada de amar. Y en ese silencio, comenzó a hablar con los ojos, con los gestos, con la delicadeza de quien camina descalzo sobre un campo minado. La madre Rosarita, aunque estricta, observaba con creciente curiosidad el comportamiento de ese hombre. A diferencia de otros visitantes que solo buscaban descanso o retiro, Renato parecía haber venido a cumplir una misión. Limpiaba los pasillos como quien restaura una iglesia con sus propias manos. Ayudaba a las hermanas mayores con sus medicinas. Cargaba baldes de agua como si fueran ofrendas. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Una mirada que, aún muda, tocaba. Una mirada que se iluminaba cada vez que veía a Rafaela pasar con sus tareas. Y aunque jamás se acercaba a ella, aunque mantenía la distancia respetuosa de los fieles ante el altar, su presencia era una súplica silenciosa de perdón. Y también una afirmación. Todavía te amo, aunque hayas elegido a Dios antes que a mí. Rafaela intentaba mantenerse firme. Rezaba más, ayunaba más, buscaba consejo con la Madre Superiora, que sin conocer los detalles siempre repetía la misma frase: quien tiene fe no teme las pruebas, pero debe reconocer cuando una de ellas viene disfrazada de nostalgia. Y eso era lo que más dolía, porque el amor de Renato ya no era un recuerdo, era un sacramento vivo frente a ella. En cada gesto simple, Rafaela veía al hombre por quien cambiaría todas las oraciones que nunca fueron respondidas. Cuando él doblaba sábanas con las hermanas, ella recordaba las tardes en que colgaban la ropa juntos en silencio, después de un día tocando música y leyendo poesía. Cuando él servía el pan en el refectorio, ella recordaba las noches en que improvisaba cenas solo para verla sonreír. Y aún así, no decía una sola palabra. Ese voto, que al principio parecía solo una prueba simbólica, empezó a adquirir un aire de santidad. Las demás novicias comenzaron a respetarlo como si fuera un monje. Algunas incluso creían que había hecho algún tipo de promesa espiritual. Pero Rafaela sabía que ese silencio tenía destinataria, y que cada segundo callado era una declaración directa para ella. Y eso la descolocaba más que cualquier grito de amor, porque, en el fondo, sabía que el silencio de él hablaba más fuerte que cualquier sermón. Una tarde, mientras regaba las hortensias, Rafaela dejó caer un balde pesado. Antes de que pudiera reaccionar, Renato ya estaba allí, arrodillado a su lado, ayudándola a recoger las herramientas. Ella quiso agradecer, quiso decir «no hace falta»,
pero no salió palabra alguna. Y fue en ese silencio compartido, con solo el sonido del agua cayendo sobre el pasto, que ambos se miraron durante largos segundos. Y en esa mirada había confesión, había dolor, había un amor que, por más negado que fuera, aún latía con una fuerza descomunal. Esa misma noche, Rafaela fue sola a la capilla, encendió una vela ante el altar y se arrodilló, pero no rezó, solo lloró, en silencio. Por primera vez, su silencio no era fe, era desesperación, era duda, era amor no resuelto. Se sentía dividida entre dos votos, el que hizo ante Dios y el que aún latía en su corazón por Renato, y por primera vez ya no sabía qué era lo correcto. Renato, sentado afuera en las escaleras de la capilla, lo sentía todo, no necesitaba oír nada. Sabía que dentro de ese pequeño templo, Rafaela luchaba consigo misma, y aún así no intentó entrar, no intentó hablar, permaneció donde estaba, con las manos unidas, como quien reza por alguien que ama más que a sí mismo. Los días siguientes fueron una danza silenciosa entre cercanía y distancia, entre miradas que se evitaban y se buscaban, entre gestos simples, como una flor dejada en su alféizar o un pan caliente colocado discretamente en su bandeja. Todo eso, sin que se pronunciara una sola palabra, era el amor reducido a su estado más puro, presencia, y en ese voto de silencio, Renato decía más de lo que había dicho en toda su vida. Y Rafaela, que alguna vez creyó que fe y amor no podían coexistir, empezó a preguntarse, ¿y si él fuera la respuesta que Dios me envió? El convento siempre se rigió por el tiempo, pero no por el tiempo que marcan los relojes del mundo, sino por el de la campana. Campana para despertar, campana para rezar, campana para comer, campana para dormir. Y para Rafaela, ese tiempo se había convertido en su muralla. La rutina era el único escudo que tenía contra el pasado. Se aferraba a los horarios con la precisión de un corazón mecánico, creyendo que si llenaba cada minuto con tareas y oraciones, lograría vaciar los segundos que aún le pertenecían a Renato. Pero la presencia de él comenzaba a romper esa lógica, porque no importa cuán fuerte suene la campana, cuando el corazón late más alto, el tiempo pierde sentido. Las mañanas dejaron de ser tranquilas. Incluso antes de que saliera el sol, su cuerpo ya estaba inquieto, como si cada oración matutina estuviera siendo observada por un par de ojos silenciosos. Y así era. Renato no invadía su espacio, pero siempre estaba cerca. No había una sola liturgia en la que él no estuviera presente, con la cabeza baja, los ojos cerrados y las manos unidas en oración. Y ese respeto dolía más que cualquier afrenta, porque, aunque no intentaba reconquistarla, él la amaba, y ella lo sabía. Durante las comidas, cada bocado era un esfuerzo por ignorar el ruido interno que le decía que él aún la miraba, que aún se preocupaba. Las palabras del Evangelio comenzaron a sonar distinto. Cuando hablaban de renuncia, de entrega, de un amor más grande que todo, ella se preguntaba, ¿y si su amor por él también fuera sagrado? ¿Y si lo que sentía no fuera un obstáculo, sino parte de su vocación? Pero era por las tardes, en los momentos más silenciosos del día, cuando su corazón gritaba más fuerte. Mientras limpiaba los vitrales de la capilla o barría los pasillos de piedra, Rafaela sentía el peso de la duda. Le temblaban los dedos, el pecho le oprimía, y a veces tenía que apoyarse contra la pared para poder respirar. Se sentía una impostora, no por amar, sino por fingir que no lo hacía. Sentía que, cuanto más intentaba sofocar sus sentimientos, más se esparcían como perfume en ropa limpia, invisible pero impregnado. Las demás hermanas comenzaron a notar su inquietud. Rosarita, sabia como siempre, la llamó para conversar. «Hija mía», dijo, «la fe está hecha de tormentos. Quien entra aquí esperando encontrar solo paz, no ha entendido lo que es lo sagrado. A veces, Dios pone en nuestro camino justamente aquello que más nos desafía, y no siempre el desafío es el pecado. A veces, el desafío es el amor». Rafaela no respondió, pero sus lágrimas fueron suficiente respuesta. Mientras tanto, Renato seguía fiel a su voto de silencio, cada día más integrado, más dispuesto a servir, más presente y más discreto. Era imposible no verlo, pero también era imposible acusarlo de intentar reconquistarla. Su amor,
Era de una generosidad que humillaba. No pedía nada, solo esperaba. Y esa espera silenciosa derrumbaba todas las certezas de Rafaela. Incluso la oración comenzó a ser invadida por recuerdos. Rezaba el rosario y recordaba las tardes en que él le hacía preguntas filosóficas sobre el sentido de la vida. Leía la Biblia y veía su rostro entre líneas. Escuchaba los cánticos de las hermanas y en su mente oía la melodía que él había compuesto para ella años atrás, en un violín afinado con nostalgia. El convento, que antes era fortaleza, ahora parecía campo de batalla, y ya no sabía si luchaba contra el deseo, contra el amor o contra sí misma. Uno de esos días, en medio de esa confusión interna, Rafaela cayó enferma. Una fiebre repentina, un cuerpo que se dio al cansancio de esconder emociones. Estuvo en reposo 2 días y, discretamente, sin romper el silencio, Renato dejó junto a su puerta pequeños papeles doblados, sin palabras, solo pétalos secos de hortensia prensados. Su flor preferida. Era su forma de decir, estoy aquí, aún. La tercera noche, tuvo un sueño. Soñó que estaba frente al altar, vestida de blanco, pero a su lado no había crucifijo. Había Renato, también de blanco, con los ojos llenos de lágrimas. Él no decía nada, solo extendía la mano. Y en el momento en que ella lo tocaba, la campana del convento estallaba como un trueno. Despertó asustada, sudando y con la clara sensación de que algo estaba a punto de suceder. El corazón ya no podía ser ignorado. La rutina, antes escudo, ahora era espejo. Reflejaba todo aquello que intentaba esconder. Y en cada oración, Rafaela ya no pedía fuerza para olvidar, sino claridad para comprender. Porque tal vez Dios nunca le pidió que lo abandonara. Tal vez solo fue el miedo. Y ahora el miedo temblaba, porque el amor estaba allí, en carne, en silencio, en oración. La misa matutina siempre había sido para Rafaela el momento más sagrado del día, un rito que le daba estructura a su fe, que alineaba su espíritu, que llenaba el vacío con la certeza de que Dios la escuchaba. Pero ahora, con Renato sentado en las últimas filas del pequeño templo de piedra, ese ritual se había convertido en un ejercicio de resistencia. El altar ya no era solo sagrado, era escenario. Y cada salmo leído, cada canto entonado, cada gesto repetido, estaba acompañado por un par de ojos silenciosos que la observaban con más devoción que cualquier oración. Era como si Renato, en lugar de rezarle a Dios, le rezara a ella. Y la fe de Rafaela temblaba bajo esa mirada. Él no hablaba, nunca hablaba, pero siempre estaba allí, en el mismo banco, con la misma postura humilde, con los ojos bajos durante las lecturas y alzados cada vez que ella se ponía de pie. Era como si, en silencio absoluto, leyera cada verso de su alma, y ella lo sabía. Sabía cuándo él lloraba, aunque no cayeran lágrimas. Sabía cuándo sonreía por dentro. Sabía cuándo, al ver sus ojos humedecerse durante el Ave María, él también se conmovía. Eran almas danzando en silencio, separadas por bancos de madera, pero unidas por un recuerdo que nunca murió. Los salmos, que antes eran textos litúrgicos, se volvieron mensajes cifrados. Una mañana, mientras leía en voz alta desde el púlpito, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Sintió la mirada de Renato clavarse en su piel como una confesión muda, y en ese instante casi no pudo continuar. Sintió que la voz le fallaba. Sintió el peso de la doble interpretación. ¿Era su alma la que anhelaba a Dios o a él? ¿Era eso fe o amor disfrazado de fe? Renato, por su parte, respetaba los espacios con una devoción tan absoluta que hería. Nunca se acercaba, nunca la tocaba, pero cada noche, al terminar las oraciones, pasaba discretamente por la puerta de su celda, dejando sobre el umbral pequeñas hojas secas, pétalos de flores o frases bíblicas escritas a mano con caligrafía temblorosa. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ella sabía que era de él, y sabía que no era un intento de convencerla. Era el testimonio de alguien que ama con humildad. Con el pasar de los días,
La mirada de Renato se volvió parte de la rutina espiritual de Rafaela. Lo sentía incluso sin verlo. Al caminar por los pasillos, al doblar las rodillas, al entonar un himno, siempre había esa sensación de estar siendo leída por dentro. Y eso la asustaba, porque por primera vez, ni siquiera ante Dios se sentía tan expuesta como ante Renato. Él la veía, con todas sus heridas, con todas sus dudas, con todos los pedazos rotos de la mujer que intentaba ser completa. Durante una procesión silenciosa, mientras las hermanas caminaban con velas encendidas entre los jardines, Rafaela sintió sus pasos detrás. No los escuchaba, pero los reconocía, el ritmo, la respiración, el calor de su presencia, y en un momento en que todos se arrodillaron para una oración colectiva, ella giró la cabeza, y sus ojos encontraron los de él a la luz de la llama. Fue allí, en ese breve segundo, cuando comprendió que ya no sabía separar lo que era fe de lo que era amor, porque él la miraba como quien adora, como quien reza. La madre Rosarita, siempre atenta, empezó a observarlos con más cuidado. No los reprendía, pero en sus sermones matutinos comenzó a incluir pasajes que hablaban de la tentación, del discernimiento, del peligro de confundir los llamados. Y Rafaela sentía como si la llamaran por su nombre en cada entrelínea. Intentaba convencerse de que todo era solo una prueba, que debía ser fuerte, que eso pasaría. Pero el problema era que, cuanto más huía, más deseaba quedarse, porque el silencio de Renato ya formaba parte de la liturgia, ya vivía en los salmos, ya habitaba entre las páginas de la Biblia. Una mañana, al abrir su breviario, encontró entre sus hojas un pequeño dibujo hecho a mano. Era un ciervo, arrodillado ante un arroyo, y al lado, sin firma, una frase en letra cursiva: «Así suspira mi alma por ti». Rafaela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cerró el libro con fuerza, lloró en silencio y comprendió, con el dolor de quien se rompe otra vez, que estaba amando como nunca antes, amando en silencio, amando en conflicto, amando en oración. El amor de Renato ya no necesitaba palabras, estaba en cada página sagrada, en cada salmo entonado, en cada mirada que ella intentaba evitar y que ya era parte de quien era. Y por primera vez, Rafaela se preguntó, ¿se ofende Dios cuando alguien ama tanto así? El altar siempre había sido el lugar donde Rafaela se sentía más segura. Era donde las palabras adquirían un eco sagrado, donde las velas temblaban como súplicas encendidas, donde las manos se unían no por deseo, sino por devoción. Allí, entre el mármol frío y las flores frescas, ella sentía, o creía sentir, que Dios aún la reconocía como hija. Pero esa mañana, mientras el incienso subía en espiral y el coro entonaba himnos de alabanza, Rafaela tembló, no de emoción espiritual, sino porque, al mirar el crucifijo, vio el rostro de Renato. Fue un parpadeo, una ilusión, tal vez, pero bastó para que su corazón se desbocara como si quisiera huir de su propio cuerpo. Cerró los ojos con fuerza, intentando concentrarse, intentando recordar quién era, intentando olvidar quién había sido él, pero no pudo, porque en ese instante su alma ya no estaba arrodillada en el convento, estaba en el pasado, en aquel día en que el cielo cayó sobre ella, no como castigo, sino como beso. Era una tarde de lluvia suave. Los dos se refugiaban bajo el alero de una biblioteca pública. Habían pasado horas discutiendo sobre literatura, debatiendo apasionadamente el final de Dom Casmurro. Él defendía la inocencia de Capitú. Ella decía que no, y fue en esa terquedad que nació la risa. Una risa alta, libre, verdadera, y en medio de esa risa, él tomó su rostro entre las manos, con la urgencia de quien sabe que el tiempo escapa, y la besó. Fue un beso mojado de lluvia y de miedo, porque ambos sabían que después de eso no habría regreso. Recordaba esa sensación con una claridad cruel, la piel erizada, el vacío en el estómago, los dedos entrelazados por instinto, el mundo desvaneciéndose alrededor. Ninguna música era más bella que aquel silencio entre sus labios. Ningún salmo había sido tan profundo como ese gesto. Fue el beso de una vida, el beso de un amor que, aunque herido, nunca fue vencido. Y ahora, frente al altar,
se veía rodeada de memorias que no se borraban con oraciones. Esa misma tarde, Rafaela se encerró en la sacristía. Las manos le temblaban, la respiración era corta, se sentía profana, se sentía dividida. Miró a los santos en las paredes y preguntó en silencio: ¿es pecado recordar un beso? Y más aún, ¿es pecado querer revivirlo? Porque ella quería volver a sentir, quería volver a tocar, quería, aunque fuera solo por un instante, vivir ese amor que abandonó por miedo a perderse. Pero ahora, tal vez se estaba perdiendo justamente por intentar olvidarlo. Renato, en su voto de silencio, también cargaba recuerdos. Y aunque nunca dijera nada, ellos lo dominaban más cada día. En su celda, garabateaba partituras en el reverso de papeles de pan, melodías que solo existían en la memoria, canciones que una vez tocó para ella y que ahora reaprendía de memoria, en silencio. Y cada vez que la veía pasar por los pasillos, el aroma de ella lo hacía recordar el día en que la vio bailar con un pañuelo en el cabello y los pies descalzos sobre la madera. Un momento tan íntimo y espontáneo que nunca pudo olvidar. Fue en una de esas tardes de recuerdos cuando Rafaela cometió lo que, para ella, fue un desliz irreparable. Dejó caer de su misal una de las cartas que había escrito para Renato meses atrás. La carta cayó justo a los pies de él, mientras pasaba a buscar libros de la biblioteca del convento. Él se agachó, leyó el primer párrafo, reconoció la letra, el contenido, pero no leyó hasta el final. Solo dobló el papel con reverencia y lo colocó de nuevo en el altar, junto al libro, como quien devuelve una reliquia a su templo. Cuando Rafaela descubrió después que él había tocado esa carta, y aún así la devolvió sin leerla, lloró, porque allí estaba la mayor prueba de amor que jamás había recibido. Él pudo, al fin, saberlo todo, pero eligió respetar su tiempo, su espacio, su elección, y eso fue lo que más la desarmó. El beso del pasado aún ardía en los labios del recuerdo, pero ahora era el silencio presente lo que la hacía temblar. Al día siguiente, Rafaela intentó confesarse. Se sentó frente al pequeño confesionario de la capilla y habló. Por primera vez en meses, habló de Renato, del dolor de la renuncia, del miedo de haber confundido vocación con huida. Dijo que aún lo amaba, que tal vez nunca dejó de hacerlo. Y, con los ojos cerrados y el corazón expuesto, preguntó: ¿es posible servir a Dios y amar a un hombre al mismo tiempo? Del otro lado de la rejilla, la voz del sacerdote tardó en llegar. Cuando lo hizo, fue baja, ronca y sencilla. Hija, el amor verdadero nunca aleja de Dios. Lo que aleja es el miedo, y tal vez haya llegado el momento de que elijas a qué altar deseas realmente servir. Rafaela salió de la confesión como quien carga un mundo a cuestas. El beso ya no era solo un recuerdo, era un dilema, era una elección, era un reencuentro entre la fe y el deseo, y sabía que ya no podía fingir que eran caminos opuestos, porque si el amor es un don divino, ¿por qué seguir intentando borrarlo? La madre Rosarita estaba hecha de piedra y oración. Su presencia en el convento era como el propio sonido de la campana, inmutable, firme, imponente. Llevaba en los ojos el peso de décadas de silencio y renuncia, pero en su voz siempre había un rastro de misericordia, un hilo de dulzura que solo se revelaba ante la verdad. Y fue por ese rastro que Rafaela siempre la respetó y la temió, porque Rosarita no necesitaba palabras para saber lo que pasaba. Bastaba una mirada ladeada, una respiración agitada, un leve temblor en la mano durante el rosario, y ya lo sabía, algo estaba fuera de lugar. En las últimas semanas, Rosarita había estado observando la presencia constante de Renato, la forma en que evitaba cruzarse directamente con Rafaela, pero siempre estaba lo suficientemente cerca para verla, los pétalos dejados con discreción, las pausas largas de Rafaela en las oraciones, el rostro inquieto, las manos entrelazadas con nerviosismo. Lo veía todo y, como guardiana del orden espiritual de esa casa, ya no podía fingir que no pasaba nada. El silencio, tan valorado dentro de los muros del convento, empezaba a hablar demasiado alto, y esta vez gritaba. Fue en una mañana de cielo nublado,
cuando Rosarita pidió a Rafaela que la acompañara al antiguo claustro, un lugar apartado, reservado para la meditación profunda y raramente utilizado. Al entrar, Rafaela ya sabía que algo se avecinaba. La madre cerró la puerta con lentitud, arrastró una silla de madera y se sentó. No dijo nada en los primeros minutos. Solo observó a la joven frente a ella, como quien espera que el alma confiese antes que la boca. Cuando habló, su voz fue firme, pero sin condena. «Hermana Rafaela, ¿desde cuándo conoces al huésped?». La pregunta fue directa como una flecha. Rafaela se congeló, pensó en mentir, pero algo dentro de ella, quizás su propia fe, se lo impidió. Respiró hondo, bajó la mirada y por primera vez lo dijo en voz alta. «Antes del hábito, antes de todo». Rosarita asintió lentamente. Lo esperaba, pero no imaginaba que la respuesta vendría con tanto dolor en los ojos. Rafaela temblaba, las manos apretadas sobre el regazo, el alma expuesta. Entonces, la madre preguntó con aún más delicadeza, «¿Y aún lo amas?». El silencio que siguió fue la respuesta más fuerte que podía existir. Rosarita se levantó, caminó lentamente hacia la ventana, donde el viento movía las ramas del viejo ciprés. Permaneció en silencio durante largos segundos antes de decir, «Viniste aquí diciendo que buscabas paz, pero la paz, hija mía, no se encuentra donde uno huye, se encuentra donde uno permanece, y, por lo que veo, tu corazón nunca salió de donde realmente estaba». Rafaela comenzó a llorar, sin sonido, sin desesperación, pero con el dolor de quien carga demasiada culpa. Intentó explicarse, pero las palabras salieron rotas. Yo creí que era lo correcto, que estaba eligiendo a Dios, que renunciar a Él era la prueba de mi fe. Rosarita se volvió hacia ella con ternura en los ojos, pero también con la autoridad de quien conoce el alma humana mejor que cualquier teología. ¿Y quién dijo que amar a alguien es negar a Dios? No confundas sacrificio con castigo. Dios no quiere tu dolor, quiere tu verdad. Fue la primera vez en meses que Rafaela sintió el hábito pesar sobre su cuerpo, como si, en lugar de símbolo de fe, se hubiera convertido en una prisión cosida con miedo y huida. Miró a la madre, sin saber aún si esas palabras eran absolución o solo una invitación a enfrentar lo que evitaba desde hacía tanto tiempo. Y entonces, Rosarita concluyó, «El hombre que está entre nosotras no vino a profanar nada, vino por amor. Y ese amor es tan respetuoso que no se atrevió a tocarte ni a pedir, solo ha permanecido. Hay algo sagrado en eso, Rafaela, pero ahora te toca decidir a ti. El convento es casa de oración, pero no debe ser tumba de amor enterrado». Esa noche, Rosarita llamó discretamente a Renato hasta el claustro. Él la siguió en silencio, como siempre. Al llegar, ella le entregó un sobre. Era la carta que Rafaela había dejado caer días antes. Renato la reconoció. Miró a la madre, confundido. Entonces ella habló con suavidad. «No es pecado querer escuchar una verdad que ya late dentro de ti. Léela, entiéndela, y luego, elige. El silencio es una forma de amar, pero el amor, a veces, necesita ser dicho». Renato sostuvo el sobre con ambas manos. Por primera vez desde que llegó, dudó, respiró hondo, se arrodilló ante la madre y, sin romper su voto, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Rosarita lo bendijo en silencio y salió del claustro, dejando a los dos, el hombre y la carta, juntos, ante una verdad que ya no podía ocultarse. Esa noche, Rafaela soñó con agua, un río ancho, un puente, y al otro lado, Renato con los brazos abiertos. Pero no podía cruzar. El puente desaparecía. El agua lo arrastraba todo. Al despertar, había un sobre en su ventana. Era la respuesta. No toda institución que habla en nombre de Dios sabe escuchar lo que Él dice. Y no toda obediencia es sinónimo de fe verdadera. En el convento de las Rosas Blancas había silencio, pero también había ojos. Ojos que observaban lo que no entendían. Ojos que juzgaban antes de comprender. Y bastó que la madre Rosarita empezara a mostrar alguna tolerancia hacia el amor entre Renato y Rafaela para que el rumor se expandiera como viento en capilla encendida. Las hermanas más antiguas, fieles a las reglas frías,
Comenzaron a murmurar entre misas, a susurrar en los pasillos, a escribir cartas anónimas a la diócesis, porque para ellas lo que allí sucedía ya no era devoción, era escándalo. Así fue como el silencio se rompió, no por palabras pronunciadas, sino por decisiones tomadas sin aviso. Una mañana, antes de que sonara la campana de las 5, llegaron al convento 2 representantes de la orden religiosa superior, enviados directamente por la curia local, con semblantes severos y crucifijos colgando del cuello como espadas de juicio. La madre Rosarita los recibió con calma, aunque sus ojos delataban preocupación. Rafaela fue convocada a la sala de reuniones. Renato, por su parte, fue despertado bruscamente y conducido por una de las hermanas hasta una celda alejada, al otro lado del claustro, utilizada solo para visitantes en cuarentena. Aislado, sin explicación, sin derecho siquiera a mirarla. Rafaela entró en la sala y vio frente a ella 2 rostros desconocidos. Uno de los hombres abrió una carpeta, sacó unos papeles y comenzó a hablar. Su voz era cortante, sin emoción. Dijeron que habían sido informados del vínculo emocional con el huésped. Dijeron que había indicios de escándalo interno, que la estructura misma de la vida religiosa allí se veía amenazada por la presencia prolongada y no autorizada de un hombre externo que interfería claramente en la integridad espiritual de una de las novicias. Rafaela intentó hablar, pero fue interrumpida. Usted es una sierva de Dios, y una sierva de Dios no se rinde ante la memoria del mundo. La madre Rosarita intentó interceder. Dijo que no se habían roto votos, que no hubo contacto físico, que todo se mantenía en el plano de la intención, pero a los hombres no les interesaban los matices. Querían contención, querían preservar la reputación de la institución, y el amor, allí, era un riesgo, un virus, una grieta que debía sellarse. La decisión fue anunciada con sequedad. Renato sería trasladado de inmediato a un monasterio aislado en el campo, donde pasaría un período de reclusión espiritual obligatoria. Y Rafaela, si quería continuar su proceso de iniciación religiosa, debía firmar un documento comprometiéndose a no retomar jamás contacto con él, bajo riesgo de expulsión y pérdida del hábito. Ella guardó silencio. Firmar significaba renegar, confirmar que todo aquello, cartas, miradas, recuerdos, sueños, besos, sacrificios, era una ilusión impura. Pero no firmar significaba enfrentar las consecuencias. Sintió su cuerpo helarse. El papel temblaba en sus manos. El bolígrafo parecía pesar más que el hábito que vestía. En la puerta, los pasos de Renato resonaron. Estaba allí, a punto de ser llevado, sin saber si tendría la oportunidad de verla una vez más. La madre Rosarita intentó suavizar la decisión. Suplicó, con la voz quebrada, que al menos se permitiera una despedida. Pero la respuesta fue cruel. El amor que no fue santificado por el altar no merece despedida. Y con eso, Renato fue conducido fuera del convento, como un prisionero de sentimientos demasiado puros para un mundo tan rígido. No se resistió, no gritó, no rompió su voto de silencio, solo se volvió, desde lejos, y cuando sus ojos encontraron los de Rafaela, fue como un último sacramento intercambiado entre 2 almas que sabían que no estaban equivocadas, solo estaban fuera de lugar. Ella corrió hasta la puerta, pero él ya había desaparecido por el camino de piedras que bajaba al valle. Al regresar a su celda, encontró sobre la cama la partitura que él había escrito en secreto, una melodía sin título, solo una frase al pie. El amor no muere en el silencio, florece cuando el mundo calla. A la mañana siguiente, la madre Rosarita dejó discretamente una flor azul sobre la almohada de Rafaela y solo dijo: aún puedes elegir, pero ahora debe ser con toda el alma. Y fue en esa celda, con el papel de la firma al lado y el sonido de un corazón que aún latía por él, donde Rafaela entendió: el castigo de la fe no era la exclusión, era el miedo, miedo a amar y ser condenada, miedo a ser libre, miedo a elegir el altar equivocado. Pero, ¿acaso amar a alguien con tanta entrega no podía, en verdad, ser el altar correcto? Era de noche, una noche espesa, cargada de viento y de un silencio más pesado que cualquier voto pronunciado dentro de aquel convento. La luna no iluminaba, se ocultaba tras nubes densas,
como si también se negara a presenciar lo que ocurriría en aquella capilla. Las hermanas ya dormían, los pasillos estaban envueltos en oscuridad, pero Rafaela caminaba, descalza, sin hábito, con el cabello suelto por primera vez en meses. Cada paso era una ruptura, cada respiración un grito contenido, y en el fondo del alma un clamor. Ya no sabía quién era, ni hacia dónde iba. Entró a la capilla sin encender las luces. Se sentó en el primer banco, con las manos en el regazo y los ojos fijos en el altar. Los vitrales, casi invisibles, formaban dibujos incompletos bajo la escasa luz nocturna. El crucifijo, allá arriba, parecía más pesado que nunca. Y entonces, sin aviso, sin ensayo, sin liturgia, se derrumbó, cayó de rodillas. Sus manos temblaban, todo el cuerpo parecía pedir perdón, pero no por haber amado a Renato, no por haber dudado, sino por haber creído que amar y servir eran cosas opuestas. Empezó a rezar, pero no con palabras memorizadas, con verdad, con dolor, con el alma desnuda como nunca estuvo ni ante los sacerdotes, ni ante la Madre Rosarita. Lloró, lloró como si su cuerpo expulsara años de silencio, como si le entregara a Dios todas las cartas que nunca envió, todos los besos que no olvidó, todas las miradas que la hicieron temblar incluso frente al altar. Lloró por el amor que tuvo, por el amor que perdió y por el amor que ahora, por fin, comprendía. Lo intenté, Dios mío, susurró con la voz quebrada. Juro que lo intenté. Intenté olvidar, renunciar, ser fuerte. Pensé que te agradaría más si me volvía fría, si me vaciaba, si no amaba a nadie más que a ti. Pero me equivoqué, porque cuanto más intentaba matar lo que sentía, más lejos de ti me sentía también. El susurro se volvió súplica. Él no me alejaba de ti, me acercaba. Con él podía ver belleza en las cosas pequeñas. Con él sentía tu aliento en la música, en la poesía, en la creación. Con él entendía que el amor puede ser oración, que el tacto puede ser fe, que el silencio puede ser sagrado. Huí, Dios mío, huí de lo verdadero, y ahora estoy aquí, vacía, desnuda y sin él. Se arrodilló ante el altar, apoyó la frente en el mármol frío. Las lágrimas mojaban el suelo, y lo que decía ya no era solo oración, era confesión, era liberación, era verdad. Todavía amo a Renato, y si amar es mi pecado, entonces soy pecadora hasta el último día. Pero si el amor que siento es tu don, entonces muéstramelo. Dame una señal. Dime que no fui creada para elegir entre tú y él, porque no soporto perder otra vez. Permaneció allí durante horas, arrodillada, en silencio, hasta que el viento sopló por las rendijas de la capilla y una vela, apagada desde hacía días en el altar lateral de Santa Clara, se encendió sola. Rafaela abrió los ojos con asombro. Era imposible. No había fósforos, no había nadie. La llama titilaba, viva, como si dijera, aún hay tiempo. Y en ese instante, Rafaela sintió paz. No la paz del convento, ni la paz de la doctrina, la paz de la certeza de que su amor no era herejía, era vocación, que quizás el camino hacia Dios también podía recorrerse de la mano de Renato, que tal vez amar profundamente a alguien sí podía ser una forma de oración. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos y el corazón limpio, Rafaela tomó una decisión. No firmaría el papel, no renunciaría a sí misma, iría hasta la Madre Rosarita y contaría todo, la verdad completa, sin miedo, sin reservas, sin culpa, porque no se puede vivir la fe a medias y no se puede amar escondido para siempre. Sabía que pagaría un precio, pero lo que sentía ahora no era duda, era fe, una fe distinta, viva, imperfecta, humana, como debe ser el amor verdadero. El convento dormía en silencio. Era de madrugada. Un cielo denso, sin estrellas, cubría la región como un velo de presagios. Pero en el corazón de Rafaela, por primera vez en meses, había luz. La decisión estaba tomada. El miedo, vencido. La fe, reconciliada con el amor. Había escrito una carta final para la Madre Rosarita, explicándolo todo, que no dejaría el hábito por arrepentimiento, sino por verdad, que la vocación que sentía no era la de la clausura, sino la del sentimiento,
de la presencia, de la entrega que encontraba en la mirada de Renato, y dejó la carta en el altar, donde su llanto de la noche anterior aún parecía resonar entre las columnas. Pero mientras dormía al fin, con el cuerpo liviano y el alma agotada, el destino soplaba otro plan por los pasillos de piedra. En el ala antigua del convento, cerca de la biblioteca donde Renato dejaba sus partituras, una vela mal apagada, olvidada sobre un mueble de madera antigua, cayó. En pocos minutos, el fuego encontró alimento en cortinas secas, alfombras polvorientas, estanterías repletas de libros sagrados, y lo que empezó como una chispa se volvió un rugido. Llamas altas, implacables, tomaron la habitación, como si la ira del cielo descendiera sobre la tierra. La campana del patio sonó frenética, no en horario litúrgico, sino en pánico. Las hermanas comenzaron a despertar, confundidas. El calor ya se sentía en los pasillos. El humo invadía las celdas. Alguien gritó, otra se desmayó, y en medio del caos, su nombre surgió como instinto. Renato. Aunque estaba aislado en otro edificio, escuchó la campana, vio el cielo teñido de rojo, y corrió. Corrió como quien rasga el alma con cada paso. Saltó muros, forzó puertas, invadió corredores y enfrentó llamas que ya lamían las paredes de la capilla. No dudó. Entró en el edificio como un ángel de carne y hueso, guiado solo por el instinto de salvar. Las hermanas gritaban. Rafaela aún dormía. Fue él quien la sacó de la celda. Caminó entre el humo, cubrió su rostro con su camisa, la cargó en brazos y la llevó hasta el patio, donde la madre Rosarita oraba de rodillas, pidiendo que la estructura resistiera, que el techo no cediera. Al verla viva, la madre lloró como si presenciara un milagro, pero Renato no se detuvo. Al oír que aún había 2 hermanas atrapadas en el ala de novicias, volvió, contra todas las órdenes, contra su propio cuerpo. La estructura amenazaba con ceder, las llamas aullaban como bestias. Y allí, en el pasillo que un día fue camino de silencio y oración, Renato se lanzó entre el fuego para salvar a quienes ni siquiera conocía. Encontró a las 2 jóvenes inconscientes, las arrastró por el suelo, las protegió con su propio cuerpo, y cuando finalmente las sacó, cayó de rodillas, el rostro cubierto de hollín, las manos quemadas, la respiración entrecortada, pero los ojos aún buscaban a Rafaela. Ella corrió hacia él, se arrodilló, tomó su rostro entre las manos y lloró. Lloró por todo, por el tiempo perdido, por el dolor escondido, por el amor negado, por la fe reencontrada y por la vida que casi se perdió intentando salvar otras. «¿Volviste?», dijo, entre sollozos. Por primera vez sin aliento. Él habló. La voz era débil, ronca, rasgada como un trapo viejo, pero cargada de la fuerza que solo un amor absoluto puede dar. «Nunca me fui, solo eso». Pero para Rafaela fue como si todos los salmos del mundo hubieran sido entonados en un único susurro. Los bomberos llegaron después. El fuego fue controlado. La capilla resistió parcialmente. La biblioteca se convirtió en cenizas, pero ninguna vida se perdió. Y en ese amanecer, entre escombros y humo, había más que destrucción, había renacimiento. La madre Rosarita, con las manos temblorosas, miró a Rafaela y dijo: «Dios no necesita mártires, necesita almas completas. Ve, cuídalo, cuídense, y llévate contigo la bendición de quien vio el amor vencer hasta el fuego». En silencio, Rafaela tomó la mano de Renato, y allí, entre humo y fe, supo. Ya no existía separación entre Dios y el amor, porque ese hombre había demostrado con su propia vida que el amor también es divino cuando es verdadero, y ahora nada podría impedir lo que aún estaba por venir. El humo ya se había disipado, el olor a cenizas aún rondaba los pasillos del convento, pero la tragedia ya no era el centro de las conversaciones. Ahora, lo que flotaba sobre todas era el silencio del después, el silencio de la reconstrucción, el silencio de la elección. La biblioteca había sido destruida, las estanterías reducidas a carbón, los antiguos salmos quemados, pero las vidas, todas salvadas, se habían convertido en testigos de algo más grande que un incendio: el sacrificio de Renato. Rafaela pasaba los días a su lado, ahora alojado en la enfermería del convento. Los vendajes cubrían sus manos,
Su pecho estaba marcado por quemaduras, y su voz, antes contenida por elección, ahora solo salía en susurros. Pero en cada mirada intercambiada había más diálogo que en cualquier sermón jamás pronunciado allí. Y aunque tenía el permiso temporal de la madre Rosarita para cuidarlo, Rafaela sabía que el tiempo se agotaba. Tendría que decidir, definitivamente. Para ella ya no habría término medio. Durante días se debatió entre oraciones y pensamientos. Caminaba por los jardines como quien busca respuestas entre hojas secas y estatuas de santos. Ayunaba, pero no por penitencia, sino por angustia. Escribía en cuadernos que luego rompía. Dormía poco, lloraba en silencio y, lo más devastador de todo, hablaba con Dios como nunca antes lo había hecho, no con rezos memorizados, sino con confesiones, con preguntas, con súplicas íntimas, desesperadas, verdaderas. ¿Por qué me llamaste si sabías que mi corazón ya tenía dueño?, decía ante el altar, con las manos abiertas como quien ofrece el pecho desnudo. La madre Rosarita la observaba desde lejos. Sabía que ese era el momento del cruce, el punto sin retorno. Una mañana la llamó para conversar. Las dos se sentaron bajo el viejo roble del patio, y allí, sin tono de reproche, la madre preguntó: ¿Aún deseas ser hermana? Rafaela tardó. Miró sus manos, miró al suelo, miró al cielo, y respondió con voz firme: Deseo servir a Dios, pero ya no sé si es aquí. Rosarita asintió, como quien ya lo esperaba. No toda vocación es clausura, y no toda entrega necesita un velo. Dios también se encuentra en el contacto, en el afecto, en el hogar. Amar a un hombre no es traicionar lo divino. A veces es acogerlo en forma humana. Rafaela lloró, pero esta vez no era culpa, era alivio, era liberación, era gratitud por ver su duda acogida como fe. Pasó el resto de ese día en silencio. Visitó cada rincón del convento, el jardín donde regaba hortensias, la celda donde escondía cartas, la capilla donde lloró por su amor, la biblioteca ahora hecha cenizas donde lo conoció de nuevo, y en cada paso dejaba atrás una parte de la mujer que había sido, porque ahora no se trataba de una fuga, no era miedo, era elección. En la madrugada siguiente se vistió con el hábito por última vez. Caminó hasta la capilla, se arrodilló ante el altar y con la cabeza erguida hizo una oración sencilla. Gracias por no abandonarme incluso cuando fingí no sentir. Gracias por mostrarme que el amor también es sagrado. Te sirvo, Señor. Pero ahora, con él, dejó el hábito doblado sobre el primer banco. Caminó hasta la enfermería. Renato dormía, frágil, respirando suavemente, como quien lucha entre sueños y dolor. Ella se sentó a su lado, tomó su mano vendada y dijo: Cuando despiertes, ya no me verás vestida de blanco, pero me verás completa. Y por fin, tuya. Apoyó sus labios en su frente, y allí, en ese gesto silencioso, selló la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y la de él. El sol salió sin ceremonia esa mañana. La primera luz atravesó el vidrio roto de la antigua biblioteca y se extendió por el patio con la delicadeza de quien sabe que algo nuevo está por comenzar. Las hermanas preparaban el desayuno en silencio, y la madre Rosarita, sentada en la mesa principal, leía la Biblia como cada mañana, pero esta vez había un espacio vacío a su lado, un espacio donde, hasta el día anterior, se sentaba Rafaela. La celda que ocupaba ahora estaba abierta, vacía, y en el perchero de madera solo quedaba el hábito colgado con una nota encima: Me voy con fe, pero esta vez, con el corazón también. Renato aún se recuperaba. La fiebre había bajado, pero su cuerpo seguía exhausto. Dormía con una respiración lenta, casi imperceptible, como quien sueña con recuerdos. La mañana anterior había visto a Rafaela a su lado, con los ojos llenos de decisión y paz. Pero en ese nuevo amanecer, al abrir los ojos, vio solo la silla vacía. Por un instante, el viejo miedo volvió. ¿Acaso se había ido? A pesar de todo, ¿habría elegido aún el altar? Intentó levantarse, pero su cuerpo no obedecía. El dolor aún era demasiado fuerte. Fue entonces cuando vio, sobre la mesita de la enfermería, un sobre con su nombre. Era su letra: Renato.
Me voy, pero esta vez no es una despedida, es un nuevo comienzo. Me voy porque elijo vivir y no solo resistir, porque entendí que amarte nunca fue huir de Dios, fue encontrarlo. No sé si aún me amas, no sé si querrás verme después de todo, pero estaré en el mismo lugar donde me encontraste por primera vez, en la música, en la palabra, en el instante. Si decides venir, te espero. Pero ahora, con la puerta abierta. Leyó la carta 3 veces. Luego cerró los ojos, sonrió y lloró. 2 días después, Renato dejó el convento, aún con los brazos vendados, con el pecho marcado por las quemaduras, pero con los ojos limpios, limpísimos, como si todo el fuego por el que había pasado hubiera purificado la única cosa que nunca se atrevió a abandonar, la esperanza. Rafaela lo esperaba en la ciudad vecina, en una pequeña posada frente al lago, donde solían sentarse a hablar de libros y del sentido de la vida. Ahora vestía ropa común, vaqueros, camiseta clara, cabello suelto, un poco más corto. Las manos le temblaban, pero no de miedo, de espera. Se sentó al borde del lago y cerró los ojos. Escuchó pasos, los abrió. Era él, con las manos heridas, pero el corazón entero. «Viniste», susurró ella. Renato respiró hondo, sonrió. Caminó hacia ella y entonces, en un gesto que guardó durante meses, extendió la mano que tantas veces sostuvo cartas que no leyó, flores que no entregó, deseos que no se atrevió a tocar. Ahora ofrecía lo más simple y lo más definitivo. «Vine por ti». Ella tomó su mano, por primera vez sin culpa, sin hábito, sin silencio. «¿Soy tuya?», preguntó con la voz quebrada. Él no respondió con palabras. Solo la besó, un beso que ya no era prohibido, ni oculto, ni compartido con Dios. Un beso entero, porque ahora ya no había que elegir entre el hábito y el corazón. Ella eligió ambos, eligió vivir. Habían pasado meses desde el día en que Rafaela dejó el convento con el corazón expuesto, y desde que Renato cruzó nuevamente sus puertas, esta vez no para callar, sino para sanar. La antigua biblioteca había sido reconstruida. El jardín floreció con más fuerza tras las cenizas, como si la propia tierra hubiese comprendido que para renacer, a veces, hay que arder. La madre Rosarita, más silenciosa que nunca, observaba todo con la mirada de quien entiende los misterios que ni siquiera la fe se atreve a nombrar. Y entre esos misterios estaba el reencuentro. Rafaela y Renato no se casaron de inmediato. No había prisa, había entrega. Ella empezó a trabajar como maestra en una escuela comunitaria de la misma ciudad. Él, con las manos aún sensibles, poco a poco volvió a tocar, y ahora enseñaba música a niños necesitados en una pequeña sala improvisada con donaciones de la propia madre Rosarita. Se veían todos los días, no como amantes ansiosos, sino como cómplices absolutos. Hablaban poco, sonreían mucho, y amaban con una tranquilidad que solo aquellos que estuvieron a punto de perderlo todo pueden alcanzar, pero aún quedaba una promesa por cumplir. Antes de dejar el convento, Rafaela había hecho un pedido silencioso a Dios. Si algún día el amor regresaba con fuerza y verdad, volvería a aquella capilla, no como monja, sino como mujer entera, para agradecer, para devolver en gratitud todo lo que alguna vez suplicó con miedo. Y ese día llegó. La misa fue marcada para una mañana de primavera. La capilla, reconstruida con la ayuda de voluntarios y devotos de la región, ahora tenía nuevos vitrales, y entre ellos uno en especial, la imagen de una cierva a la orilla de un arroyo, el mismo dibujo que Renato había dejado en el misal meses atrás, un regalo silencioso de la madre Rosarita, que ahora sonreía al ver a la niña que un día se arrodilló entre sollozos, caminar ahora segura por el altar, de la mano del hombre que atravesó el fuego por ella. La misa no era una boda, no había anillos, ni promesas frente a sacerdotes. Era algo más íntimo, más verdadero, una renovación de fe ante la vida, una celebración por haber elegido amar sin culpa, por quedarse sin traicionarse, y al final de la celebración, cuando todos pensaban que las palabras terminarían en el suave canto del coro, Renato se levantó. Silencio absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia él. Desde el incendio aún hablaba poco. La garganta, afectada por el humo, dolía con el esfuerzo. Pero ahora,
Frente al altar, ante Dios y ante todos los que alguna vez vieron su silencio como debilidad, alzó la mirada. Rafaela estaba a su lado, sujetando su mano con fuerza, y en ese momento, él solo la miró a ella y dijo, sí, una sola palabra, pero que resonó como 1000 oraciones. Sí, a la vida. Sí, al amor. Sí, a la espera. Sí, al milagro de ser amado de vuelta. Sí, a la mujer que eligió no ser santa, sino completa. Sí, al Dios que no castiga, sino que acoge a quienes aman sin miedo. Rafaela lloró, las hermanas aplaudieron, la madre sonrió, y la campana, aquella misma que una vez sonó para anunciar la llegada de un hombre callado, ahora repicaba como anuncio de algo nuevo, no un final, sino un renacimiento, porque su amor no era herejía, era evangelio, y ahora, por fin, estaba escrito.